Vamos a cerrar la unidad de aritmética entera charlando un último tema que algo mencioné en uno de los videos, que tiene que ver con cómo se representan los números enteros. En realidad, nunca lo aclaramos explícitamente porque es la manera que trabajamos usualmente con números en matemática, pero todos los algoritmos que mostramos hasta este momento, y incluso también los que valen para otro tipo de números como los reales y demás, son algoritmos que están pensados para desarrollarse basados en la suposición de que el número está trabajado en base decimal, es decir, que el número está compuesto de los dígitos del 0 al 9. Pero en realidad, todos los algoritmos que utilizamos para hacer las distintas operaciones se pueden adaptar para usar, para aplicarse cuando el número en cuestión está representado en una base distinta, como ser, por ejemplo, la binaria, que es la que se utiliza para realizar cálculos aritméticos en la computadora. Entonces, veamos lo siguiente. Entonces, vamos a decir, sean A y B números naturales con B mayor a 1. Ahora vamos a hacer una aclaración de por qué. Y decimos que A es natural para facilitar la explicación, pero esto se puede ampliar tranquilamente a cualquier otro conjunto numérico. Entonces, A puede representarse de manera única con una expresión de la forma, siguiente, que sería A igual a sub k por B a la k más A sub k menos 1 por B a la k menos 1 más A sub 2 por B sub B al cuadrado más A sub 1 por B a la 1 más A sub 0 por B a la 0. Es decir, dado un número natural cualquiera y otro número natural mayor a 1, uno puede representar cualquier número como una combinación lineal de las potencias del segundo número. Entonces, en este caso, B se llama la base de la representación, B se llama base de la representación, y, si tomamos simplemente los coeficientes de la combinación lineal y los colocamos en una secuencia o una cadena, eso que obtenemos se llama la representación o expansión de A en la base B. Entonces, esta es la expansión o representación de A en base B. Bueno, aquí una cosa importante aclarar es la siguiente, lo vamos a colocar aquí en una serie de viñetas. Primero que nada, nótense que cuando uno está trabajando en base 10, los dígitos están comprendidos entre 0 y 9, es decir, ninguno de los dígitos llega a 0,10. Particularmente si uno está trabajando, por ejemplo, en base 6, quiere decir que uno está trabajando para representar los números 6 dígitos distintos. Y como siempre comenzamos en el 0, serían desde el 0 hasta el 5. O sea, sería equivalente, si bien no es exactamente lo mismo, a si estuviésemos trabajando en Z6, que tenemos los números del 0 al 5. Entonces, cada uno de los A sub j tiene que estar comprendido entre 0 y la base en la que estamos representando. Vamos a escribir esto de manera más prolija. Entonces, cada A sub j tiene que estar comprendido entre 0 y la base en la que uno está trabajando, donde j está comprendido entre 0 y k. Y la otra
La otra aclaración importante es lo que habíamos dicho con respecto a b mayor a 1, pues si b fuese 1, quiere decir que en realidad tendríamos un único dígito, sería lo que se llama una representación unaria. Entonces, básicamente, tendríamos representar los números como conteo de palitos, es decir, si uno tiene una representación unaria y supongamos que utilizamos el 1 para hacer esa representación unaria, entonces para representar el 16 tendríamos que poner 16 palitos, para representar el 1.000.001 de palitos, etc. ¿Sí? Entonces, no es una representación muy útil y se asume que la base es como mínimo 2, es decir, que representamos como mínimo en función de las potencias de 2. Bueno, como dije, esta es la representación típica de un número natural en la base B. Se puede ampliar muy fácilmente para representar cualquier entero, ¿sí? Porque los coeficientes podrían ser todos ceros como para representar el cero, y también podríamos representar enteros negativos definiendo los enteros negativos como el opuesto de un natural. Entonces básicamente cualquier expresión de este tipo multiplicada por -1 representaría un entero negativo. Y por último, esto se puede ampliar fácilmente a racionales, irracionales y reales si permitimos la utilización de potencias de la base negativas, ¿sí? Para representar la parte fraccionaria o decimal. Y de la misma manera, desde el punto de vista que un complejo es un par ordenado de números reales, también con dos representaciones de este tipo uno podría representar incluso números complejos. Bueno, entonces, como ya les conté, en realidad todos los algoritmos que hemos visto para hacer operaciones y procedimientos, como mostrar el DCM o cualquier procedimiento que a ustedes se les ocurra, puede adaptarse para trabajar incluso sin mayores complicaciones en algunos casos, para trabajar con cualquier base distinta de 10. Entonces, particularmente, lo que vamos a ver es cómo hacer una conversión de base. Primero notemos que esta expansión que tenemos aquí, como b a la 0 es 1 para cualquier base, se puede pensar como tener a sub k por b a la k más a sub k menos 1 por b a la k menos 1 más a sub 2 por b al cuadrado más a sub 1 por b más a sub 0. ¿Sí? No hace falta poner el b a la 0. Entonces, ¿qué ocurre? Si realizamos la división de este natural por el número b de la base, es decir, si realizamos entonces esto que vamos a ver acá es como realizar conversión de bases, es decir, un número que está representado en una base, convertirlo a otra base distinta. Entonces, si realizamos A dividido B, básicamente esto equivale a hacer lo siguiente. Podemos hacer que A sacar factor común B utilizando la propiedad distributiva de todos los términos que contienen potencias distintas de 0 de B, así que esto sería A sub k por B a la k menos 1 más A sub k menos 1 por B a la k menos 2 más A sub 2 por B más A sub 1. En todos esos sacamos factor común B y dejamos el A sub 0 aparte. Si esto lo comparamos con lo que habíamos visto de división de enteros, donde nos quedaba que A era B por Q más R, entonces lo que notamos es que todo esto que nos quedó en el paréntesis es el cociente o resultado de la división, y lo que era el término independiente es lo que nos terminó quedando como resto. Entonces quiere decir que si nosotros queremos pasar algo a la base B, realizamos la división del número por B y lo que obtenemos como resto es el coeficiente A sub 0, que es el que está más a la derecha en la representación en la base B. Luego, una vez que hacemos eso, tomaríamos lo que nos dio el cociente y haríamos Q nuevamente dividido B. Entonces, pondríamos que Q lo podríamos expresar como B
Entonces, como estaríamos extrayendo nuevamente factor común b, va a quedar b a la k menos 2, a sub k menos 1 por b a la k menos 3, más a sub 2, y todo esto quedaría más a sub 1. Entonces, al realizar la nueva división, entonces obtenemos un nuevo cociente, vamos a llamarle a este q sub 1, un nuevo cociente q sub 2, y obtenemos un nuevo resto, vamos a llamarle R1, o vamos a llamarle R1 y R2. Entonces ese segundo resto es el segundo dígito de la representación en base B. Entonces básicamente uno realiza repetidamente, entonces realiza la división del número original por la base a la que quiere pasar y obtiene un cociente y un resto. El resto es el dígito que está buscando, el cociente lo vuelve a dividir por la base, obtiene un nuevo cociente y un nuevo resto. El nuevo resto es el segundo dígito que estaba a la izquierda del anterior que está buscando, y así realiza esto repetidamente hasta que el cociente, un determinado cociente sea igual a 0. Cuando el cociente es 0, quiere decir que el número que tenía era menor a la base. Entonces, en ese caso, cuando q sub j es igual a 0, lo que obtenemos es que el resto que corresponda a ese momento va a ser el coeficiente mayor en esa representación en la base y termina el procedimiento. Entonces, de esa manera uno puede, realizando divisiones, pasar de una representación en una base a otra. Entonces vamos a ver esto con una serie de ejemplos y luego vamos a charlar sobre las bases más comunes y cómo puedo pasar más rápidamente de una de ellas a las demás. Entonces, supongamos, o vamos a poner como ejemplo, vamos a representar el 2679, que yo aquí voy a poner en base 10, en realidad cuando no se escribe nada se asume que está en base 10, que es la que trabajamos usualmente, y queremos representarlo en, no le vamos a llamar B porque B estamos llamando a la base, le vamos a llamar X, y lo queremos representar en base 5. Entonces lo que hacemos es 2679 dividido 5. Entonces, esto le está 5 por 5, 25, al 26, 1, bajo el 7, 5 por 3, 15, al 17, 2, bajo el 9, 5 por 5, 25, al 29, 4. Entonces, este primer resto es el dígito que representa las unidades en base 5. Ahora tomamos el cociente, esto nos había dado un 5. Entonces ahora tomamos el cociente, que hacemos 535 dividido 5. Entonces 5 por 1, 5, el 5, 0, bajo el 3, no le está, bajo el 5, 5 por 7, 35, el 35, 0. Este es el segundo dígito, el que representa las veces. No es correcto decir decenas porque decenas es un término que se refiere a la representación en base 10, sería el A sub 1, el segundo dígito. Ahora hacemos 107 dividido 5, entonces esto es 5 por 2, 10, al 10, 0, bajo el 7, 5 por 1, 5, al 7, 2. Entonces luego tenemos un nuevo resto que es el 2. Ahora realizamos 21 dividido 5, 5 por 4, 20, al 21, 1. Y por último realizamos 4 dividido 5, le está 0 y el resto es 4, entonces quiere decir que como este cociente nos dio 0, ya tenemos la representación en base 5 del número y sería 4, es decir, el último se coloca primero, sería 4, 1, 1, 2, 0 y 4 en base 5. Entonces ese sería el número 2679 en base 5. Vamos a colocar el paréntesis para no confundir el 5 de la base con la representación. Vamos a escribirlo más prolijo. Entonces esto era un 4 en base 5.
Entonces, vale la pena aclarar lo siguiente. Como estamos pasando de un número que es mayor, cuando uno lo compara en base 10 al 5 que es un número menor, entonces un determinado número va a tener una cantidad mayor o igual de dígitos en la base que es menor. ¿Sí? Esto es porque las potencias de 5 son menores que las potencias de 10, entonces necesito sumar más potencias para lograr el mismo número. ¿Cómo uno puede comprobar si esto está correcto? Bueno, una sería pasar no es correcto decir 41.204 porque esa terminología está referida a la representación en base 10. Pasar el 41204 de la base 5 a la base 10, pero operando en base 5, pero eso es muy molesto porque primero tendría que encontrar cuáles son las tablas de sumar y multiplicar en base 5. Entonces, aprovechando de que los dígitos individualmente o en esta ya borré la representación teórica. Cuando uno tiene esa representación teórica A sub K por B a la K, etc., la B está pensada como representada en base 10, entonces simplemente uno lo puede pensar como que esto es 4 por 5, esto sería 5 a la 0, 5 a la 1, 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la cuarta, así que esto sería 4 por 5 a la cuarta, más 1 por 5 al cubo, más 2 por 5 al cuadrado, más 0 por 5 a la 1, más 4 por 5 a la 0, es decir, el coeficiente que está más a la derecha representa la unidad o la potencia 0 de 5, el 0 corresponde a la potencia 5 a la 1, el 2 corresponde a la potencia 5 al cuadrado, el 1 corresponde al 5 al cubo y el 4 a 5 a la cuarta. Entonces toda esta cuenta, cuando hacemos la cuenta, nos debería dar 2679. 5 a la cuarta es, vamos a escribirlo aquí abajo, entonces esto es 4 por 5 a la cuarta es 625 más 1 por 5 al cubo que es 125, 5 al cuadrado es 25, así que esto sería 2 por 50, más 0 más 4, porque 5 a la 0 es 1, así que esto sería 625 y 625 son 1250, así que por 4 son 2500, entonces estos son 2500, más 125, más 50, más 4, y esto da 2500, serían 2625, 2625, 2675, 2679, como era de esperarse, ¿sí? Entonces quiere decir que está bien representado el número en la base 5. Vamos a ver qué pasa ahora si trasladamos, por ejemplo, el 2679 de la base 10 y lo queremos expresar en base 16. Entonces, otra cosa importante antes de pasar a este ejemplo es que cuando estuvimos trabajando en base 5, fíjense que como los dígitos los tenemos a partir del resto, nunca vamos a obtener un dígito que sea 5 o más. Precisamente como los restos posibles al dividir por 5 son de 0 a 4, entonces cuando uno trabaja en base 5 está trabajando con 5 dígitos que son del 0 al 4. Ahora cuando estemos trabajando en base 16, en realidad necesitamos 16 dígitos distintos, y dígitos en el sistema decimal solamente tenemos 10, del 0 al 9. Entonces generalmente cuando uno trabaja en base 16, para tener 16 dígitos, trabaja con los dígitos del 0 al 9, 3, 4, 5, 6, 10. Vamos a dejar un poquito más de espacio. Entonces, el 0, el 1, el 2, 4, 5, 6, 8, 9. Y le agregamos, como aquí llevamos 10, 6 letras o 6 símbolos cualquiera. Podría ser un triangulito si yo quiero, pero en general por convención se eligen las letras mayúsculas de la D a la F. Entonces la A representa el 10 en base decimal, el B el 11, el C el 12, el D el 13, el E el 14 y el F el 15. Entonces del 0 al 15 tengo 16 dígitos distintos. Bueno, entonces hacemos 2679 dividido 16, esto le está 1 al 26, 10,
bajo el 7, 32, 64, 96, entonces esto le está a 6, 6 por 6, 36, al 37, 1, me llegó 3, 6 por 1, 6 y 3, 9, al 10, 1. Entonces bajo el 9, y entonces dijimos que por 6 era 96, 106 y 6, 112, así que esto le va a estar a 7. 6 por 7, 42, 6, 49, 7. Llevo 4, 7 por 1, 7 y 4, 11 al 11, 0. Entonces, como eso le está a 0, entonces quiere decir que el resto, si bien dice 0, 7, lo vamos a considerar directamente como 7. Y ahora vamos a hacer el 167 sobre 16, esto le está 1 al 16, 0, bajo el 7, y esto le está a 0 y el resto es 7. Entonces aquí hemos obtenido el segundo resto y ahora finalmente nos queda hacer 10, perdón, vuelvo a ver, que acá va a pasar algo muy interesante. 10 dividido 16 le está 0 y el resto es 10, ¿sí? Porque 10 es un número menor a 16. Entonces quiere decir que el último resto es 10. Entonces ahora, ¿cómo sería el número representado en base 16? Va a ser 7, que es el primer resto, es el que va más a la derecha. El segundo le decía a continuación, y ahora deberíamos poner el 10, pero el 10 no existe, pues como sería la combinación de dos dígitos, no es un dígito en base 16, sino que lo que observamos es que el 10 está representado en base 16 por la A, así que el número en base 16 sería A77. Entonces podemos comprobarlo haciendo A por 16 al cuadrado, que sería este que corresponde aquí, más 7 por 16 a la 1, más 7 por 16 a la 0, y esta cuenta nos debería dar el 2679. Esto va a ser A por 16 al cuadrado, que es 256. 16 al cuadrado es 256. Segundito que estaba levemente colgado. Ahí está, se me había colgado el programa. 256, 16 por 7, ya lo podemos hacer directamente, y es 112, la cuenta que hicimos recién en la división, y 7 por 16 a la 1 es 7, y ahora recordemos que como ahora estamos volviendo a la base 10, ahora sí la A la podemos representar como 10 por 256, sería más 119, y esto sería 2560 más 119, que serían 2660 y 19, 2679. Entonces, al revés, cuando pasamos de una base cuyo número en representación binaria es menor que la base a la que estamos pasando, en general me suelen quedar un número con menos dígitos, ¿sí? Entonces, en base 10 teníamos 4 dígitos, al pasar a la base 5 nos quedaron 5, no porque sea base 5, sino la cuestión es que es mayor, y aquí teníamos 4 y al pasar a una base mayor nos quedaron solamente 3. Entonces, en general, cuando uno quiere pasar de la base 10 a cualquier otra base, lo que puede hacer es, lo que hace básicamente es dividir por la nueva base para ir obteniendo los coeficientes. Y cuando uno quiere volver a la base 10, si está en una determinada base, como todas las bases están representadas implícitamente en la base 10, sería algo así como cuando tengo cualquier base que está representada en la base canónica, sus coordenadas coinciden con su representación en la base canónica de un espacio vectorial, es más fácil hacer la cuenta con la combinación lineal. Pues si yo quiero dividir el A77 por el 16, por empezar el 16 en la base 16 lo tengo que representar como 1, 0. ¿Sí? Pues sería
0 correspondiente a 16 a la 0 y 1 correspondiente a 16 a la 1. Es decir, no sería el número 10, sino que sería el 1, 0 en base 16, que a su vez, como tendría que hacer las cuentas en base 16, tendría que computar las tablas de sumar y multiplicar en la base 16. Entonces, probablemente eso no es muy conveniente de hacer. Bueno, bases comunes que se suelen utilizar, entonces, bueno, obviamente la decimal, que es la que está, la que utilizamos por defecto, y las que se suelen utilizar son la base binaria, que es en base 2, donde tenemos dos dígitos, el 0 y el 1, la base octal, que es base 8, que es cuando trabajamos con los dígitos del 0 al 7, y la base hexadecimal, que es la base 16, que es la que acabamos de ver. Trabajamos con los dígitos del 0 al 9 y las letras de la A a la B. En algunos casos existe una manera más rápida de hacer el pasaje entre bases cuando las bases están relacionadas como potencia. Entonces, particularmente vamos a pensar un número, por ejemplo, el 278. Entonces, primero vamos a representarlo en base 10, pero no vamos a, de base 10 lo vamos a pasar a base 2, pero no vamos a hacer toda la división, pues podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, la potencia de 2 más cercana y menor al 278 es 256, que es 2 a la octava. Entonces sabemos que el 256 va a estar aquí, y la diferencia entre 256 a 278 es 22, así que vamos a tener 1 por 2 a la octava. 2 a la séptima es 128, ya no va a estar. 2 a la sexta, que es 64, tampoco va a estar. 2 a la quinta, que es 32, tampoco va a estar, porque dijimos que la diferencia que nos quedaba entre el 278 y el 256 era 22. 16 sí, que es 2 a la cuarta. Entonces ahora entre 22 y 16 nos sobran 6. Así que el 2 al cubo, que es 8, no va a estar. Dijimos que nos sobraban 6, así que sí va a estar el 2 al cuadrado, que es 4, nos sobran 2. Va a estar el 2 y no va a estar el término independiente. Entonces quiere decir que el 278 es el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 en base 2. ¿Sí? Entonces, esa sería otra más. Eso se puede hacer generalmente cuando uno trabaja con las potencias y son números relativamente fáciles. Repito que también podríamos haber hecho la división y llegamos exactamente a lo mismo. Siempre comenzamos a dividir por 2. Entonces, por ejemplo, como este es par, nos va a quedar 1. Aquí me va a dar 0, bajo el 7 le está 3, resto 1, bajo el 8 le está 9, resto 0. Entonces, este 0 que está aquí, este 0 que está aquí, es este 0 que está aquí. Entonces, ven, coincide con lo que hicimos trabajando con las potencias. Bueno, lo que yo les quería mostrar es lo siguiente. Como, por ejemplo, entonces supongamos que a este ahora lo queremos representar o sea, este sería el número representado en base 2. Entonces supongamos que ahora queremos pasar a la base 4. Entonces, como 4 es 2 al cuadrado, entonces quiere decir que si yo tomo los dígitos de la representación binaria de A2 y cada uno de ellos los paso a base 4, haciendo la cuenta, entonces tengo la representación en base 4. Entonces básicamente la representación en base 4 va a ser el 1, 0. El 1, 0 en base 2 es el 2, sí, porque tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces el 1, 0 es el 2. Entonces tenemos el 2. El 0, 1 es el 1. El 0, 1 es el 1. El 0, 0
es el 0 y el 1 es el 1. Entonces, este sería el número representado en base 4. ¿Sí? Fíjense que este número significa 2 por 4 a la 0 más 1 por 4 a la 1 más 1 por 4 al cuadrado más 0 por 4 al cubo más 1 por 4 a la cuarta. Y 4 a la cuarta, 4 a la cuarta es 16, 64, 256, ¿sí? Entonces tenemos, este sería 256, 16, este sería 4 y este sería 2, así que tenemos 256 y 20 son 276 y 2, 278, así como era de esperarse. Entonces, de la misma manera podemos pasar fácilmente a la representación en base 8, ya que como 8 es 2 al cubo, si tomamos de a 3, si teníamos el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, si los tomamos esta representación los dígitos de a 3, entonces vamos a obtener la representación en base 8, entonces fíjense que cómo se reduce el número de dígitos cuando vamos pasando a bases más grandes. Entonces el 1, 1, 0, entonces dijimos que este era el 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Sí? Entonces el 1, 1, 0 es el 6 en base 8, el 0, 1, 0, que sería este de aquí, es el 2 y el 1, 0, 0 es el 4. Esta sería la representación del número en base 8. Y por último, como se imaginarán, para pasar a base 16, como 16 es 2 a la cuarta, tomamos los dígitos de a 4. Entonces, tomamos estos 4 y este solito. Entonces, el 0, 1, 0, 0 es el 6 en base 16, el 0, 0, 0, 1 es el 1 y el 1 es el 1. Entonces, este sería el número, el 278 en base 16, que si lo piensan es 1, o sea, esto sería 16 al cuadrado, 16 y 16 a la 0. 16 al cuadrado es 256, más 16, más 6, 6 y 16 son 22, 22 y 256 me da nuevamente el número esperado, que es el 278 en base 10. De la misma manera, si uno toma un determinado número y lo convierte, y si por ejemplo uno toma un determinado número de la base 8, por ejemplo, supongamos este 426, entonces tomamos el 6 y sabemos que, por ejemplo, para volver a la base 2 lo tenemos que representar en dígitos binarios, y el 6 en dígitos binarios es el 1, 1, 0. Luego, el 2 con 3 dígitos binarios es el 0, 1, 0. En realidad es el 1, 0, que le tengo que agregar un 0 porque lo representamos el 3, y el 4 es el 1, 0, 0. Y fíjense que ahí volvimos nuevamente al número original. Entonces, si la base de la que estoy pasando o volviendo es una potencia de la base original, uno lo puede hacer más fácilmente con este truco, sobre todo cuando está trabajando con base 2 y potencias de la base 2. Entonces, por eso, la base 4 no tanto, pero por este motivo es que las bases 8 y 16 son bastante utilizadas en la computadora. La base 16, sobre todo porque es una potencia de 2 y al ser una base grande, permite comprimir mucho la cantidad de dígitos que necesito para representar un determinado número. Bueno, para finalizar este tema, vamos a ver un ejemplo que es el ejercicio que está en el punto 22. Entonces me pide que halle la base B para que sea posible que el 231 expresado en la base B
sea divisible por 1, 1 en la base B y 2, 1 en la base B. Entonces, primero veamos. El 2, 3, 1 en la base B significa que es 2 por B al cuadrado más 3 por B más 1 por B a la 0, que esto sería 2B cuadrado más 3B más 1. El 1, 1 en la base B significa B 1 por B a la 1 más 1 por B a la 0, es decir, el B más 1, y el 2, 1 en la base B significa 2 por B a la 1 más 1 por B a la 0, o sea, 2B más 1. Entonces, primero que nada, esto tiene toda la pinta de ser un polinomio. Estrictamente no es un polinomio, pues en el caso de un polinomio, la b, que sería la x, que sería la variable independiente, es en realidad precisamente una variable, y aquí no es una variable. B tiene un valor constante, que es el valor de la base. Pero lo podemos pensar desde el punto de vista como si fueran polinomios y hacer la división 2b cuadrado más 3b más 1, por ejemplo, sobre 2b más 1, también podría haber hecho por b más 1. Entonces, ¿qué ocurre? Si este número representado en la b por este es divisible por este, el resto me tiene que dar 0. Entonces hacemos 2b, para convertirlo en 2b cuadrado, multiplicamos por b, así que me quedaría 2b cuadrado más b, así que aquí me quedaría b. Entonces recuerden que aquí se resta, entonces este y este se van, 3b menos b me da 2b más 1, y b más 1 dividido b más 1 le está 1, y al hacer la resta me da 0. Entonces este sería el resto de la división. Entonces, como el resto de dividir 2, 3, 1 en base B por 2, 1 en base B me da resto 0, entonces quiere decir que en un principio parece ser divisible para todo valor de B. Es más, como en este caso lo que encontramos es que el 2, 3, 1 en la base B se puede expresar como el 2, 1 en la base B, que fue el número por el que dividimos, por el cociente, que es el 1, 1 en base B, porque me dio B más 1, más el resto, que es 0, parece ser que exactamente la multiplicación de esos dos factores me da el otro número. Entonces, con lo cual, parecería ser que para todo valor de B, 2, 3, 1 es divisible por el 2, 1 y el 1, 1 en la base B. Pero ¿qué ocurre? Como aquí tenemos un 3 como dígito, la base no podría ser ni B igual a 2 ni B igual a 3. O sea, B debe ser mayor o igual a 4, pues si la base fuese 2, solamente tendría como dígitos el 0 y el 1, no podría representar ni el 2 ni el 3. Perdón, si la base, vamos a escribirlo más prolijo, si B fuese igual a 2, tendría solamente el 0 y el 1 para representar, no podría representar ni al 2 ni al 3, y si la base fuese 3, mis dígitos serían el 0, el 1 y el 2, no podría representar al 3. Es más, cuando uno hace este tipo de cuentas, lo que puede ocurrir es que en algún momento aparezca una cosa como 5b. Entonces, si aparece una cosa como 5b, yo ya sé que b va a tener que ser como mínimo 6 para que yo pueda representar al dígito 5. Entonces, en realidad, la respuesta sería que 2, 3, 1 es divisible por 2, 1 en base B y 1, 1 en base B para todo B perteneciente a los naturales con B mayor o igual que 4, por el tema que vimos recién de los dígitos que necesitamos para poder representar. La otra aclaración que iba a hacer es que si este resto me hubiese dado distinto de 0, me hubiese dado así una cosa como 2b menos 4, entonces como yo necesito para que sea divisible, esto lo podría haber igualado a 0 y despejar b para ver si me da un valor de base válido. Lo mismo haría con
la división por el otro número me debería dar en ambos un rango de valores de b comunes, o el mismo si es un valor exacto. Pero recuerden también no solamente lo que me den las cuentas puras, sino también analizarlo desde el punto de vista del concepto de base, pues como ya aclaré, estos no son precisamente polínomos. Lo último que voy a decir para cerrar el tema de números enteros es que no lo hemos hecho, pero uno podría hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, división, potencias en cualquiera de las bases con el mismo algoritmo. Por ejemplo, para restar, el algoritmo es el mismo, simplemente teniendo en cuenta cuáles son las tablas de sumar, restar, multiplicar, etcétera, lo que corresponda en la base correspondiente, ¿sí? Probablemente, salvo que por algún motivo me lo pidan, es mejor en realidad hacer, si yo tuviese dos números en base 2, pasar ambos a base 10, hacer la cuenta y volver el resultado a la base 2. Pero si uno adapta el algoritmo levemente y las tablas, lo puede hacer la cuenta directamente en cualquier base sin tener que pasar por la base 10. De la misma manera, cuando uno tiene que pasar algo así como base 5 a base 8, que no están relacionadas, como vimos con las potencias, ninguna es la base 10, para no tener que construir las tablas en cualquiera de esas bases, probablemente conviene en el medio pasar por la base 10, pero se podría, desde este punto de vista teórico, pasar, conociendo las tablas de multiplicar y sumar en cualquiera de las bases, pasar directamente con el algoritmo que les di de una base a la otra, sin tener que pasar en ningún momento por la base 10.